de 46 años, esquizofrénico, ha matado a sus padres, octogenarios apuñalados. Son noticias impactantes que nos dejan titulares muy llamativos. Un trastorno. El agresor poseía algún tipo de enfermedad mental. Sin embargo, detrás de cada suceso hay una explicación. Nuestra personalidad, al igual que todos los seres humanos, se encuentran en el cerebro. La esquizofrenia es un trastorno patológico que se caracteriza principalmente por presentar alteraciones en la percepción o la expresión de la realidad. La esquizofrenia es una enfermedad que afecta a millones de personas en el mundo. Se calcula que de cada 100 personas, una padece esquizofrenia. De este modo, aproximadamente el 2% de la población general lo sufre. La esquizofrenia presenta grandes problemas cerebrales, de los cuales muchos llegan incluso al suicidio o al asesinato de sus parientes más cercanos, lo que produce que estas personas se convierten inconscientemente en personas agresivas. Por este motivo, a los esquizofrénicos se les encierra en centros psiquiátricos para tratarlos correctamente. Pero, ¿qué es lo que causa exactamente la esquizofrenia? Desgraciadamente, hoy en día no podemos decir con claridad absoluta qué es lo que causa esta enfermedad. Sin embargo, podemos decir que uno de los factores más importantes es la información hereditaria, es decir, los genes. Se han realizado varios estudios con sangre de pacientes con esquizofrenia y se ha llegado a la conclusión de que este puede llegar a ser uno de los factores. La comunidad científica ha aislado diferentes regiones cromosómicas que predisponen a la esquizofrenia en las que se pueden localizar el gen con mayor probabilidad. Se puede decir que existe un gen que predispone, o que existe un gen que predispone para la identificación de la esquizofrenia. Y entonces, si desde hace tiempo se sabe que algunas personas que no tienen este gen tienen la enfermedad, tenemos que considerar la importancia de otros influjos como son los factores de estrés, de la consumición de drogas o incluso en las relaciones familiares. La esquizofrenia presenta varios tipos. Entre ellos nos encontramos con la esquizofrenia paranoide, que se caracteriza por el predominio de ideas delirantes y alucinaciones, sobre todo auditivas. Las personas con este tipo de enfermedad se encuentran constantemente observadas, seguidas o incluso perseguidas. Un caso muy peculiar es de un paciente que creía que era el mismo Hijo de Dios, el cual oía su voz en cada momento. Otro tipo de esquizofrenia es la catatónica. Esta persona se muestra como alguien inexpresivo, que apenas habla, come e incluso apenas bebe, lo que puede llegar a jugarse su vida. Sin embargo, en el interior del enfermo puede haber verdaderas tormentas de sentimientos. La esquizofrenia catatónica presenta delirios bastante raros. Por ejemplo, pacientes que creen que son invadidos por alienígenas. La esquizofrenia desorganizada se inicia en una edad temprana, es decir, que este tipo afecta a niños. Predomina un efecto absurdo y no apropiado, por ejemplo, suele reír cuando se les da una mala noticia. Hasta hace poco tiempo, la sociedad ocultaba a los enfermos mentales tras el manicomio. La sociedad consideraba que la esquizofrenia, aun siendo una enfermedad muy frecuente, era tremendamente devastadora e incurable, y ante lo que poco podía hacerse. Sin embargo, hoy en día existen varios tratamientos para combatir la enfermedad. Entre ellos destacan los anticonceptivos. Otro tratamiento importante es el electroshock. El electroshock consiste en administrar una descarga eléctrica breve de entre unos 2 y 3 segundos en la zona frontal de la cabeza.
Para curar hay que realizar entre 6 y 12 electroshocks. Aproximadamente el 30% de los pacientes logran llevar una vida relativamente normal. El otro 20% experimenta síntomas moderados y el 50% restante lleva una vida perturbada por este trastorno. El sufrimiento de un esquizofrénico es terroroso. Ni siquiera, con todos los avances que se han realizado últimamente, se ha conseguido llegar al fondo de la cuestión. Quizás tengan que transcurrir cientos de años más para descubrir la respuesta definitiva. Quizás se descubran muchas más causas que originan esta enfermedad. Quizás podamos, pero quizás sea sencillamente imposible.